Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo. Muchísimas gracias. ¿Desde qué lado podemos ver este impacto ambiental que tienen estos incendios? Bueno, la verdad que desde el lado crítico, ¿no? Sí. Por un lado, las pérdidas, ¿no? Que significan esto en cuanto a ecosistemas. Si bien uno habla de pérdidas de bosques Ujú. nativos, pero también debemos hablar de la fauna que habita en estos bosques nativos y que Claro. obviamente son los principales afectados directos con el avance de estos incendios. Estamos hablando de un ecosistema único en la región que no podemos comparar con cualquier tipo de vegetación o con otras vegetaciones del país. O sea, cada región tiene diferentes formas de vegetación y tiene diferentes formas de adaptación a un ambiente natural. Y eso Ujú. también significa la adaptación de animales silvestres que únicamente habitan o son endémicos que habitan en determinado lugar y que únicamente en esos lugares se puede ubicarlo. Y no solo hablamos de mamíferos, sino Ujú. también tenemos que hablar de insectos, que obviamente también Sí. forman parte de estos ecosistemas y que hacen posible el funcionamiento de estos ecosistemas. Y mucho habla, ¿no?, de qué pasará, ¿no?, después de los incendios, y eso tiene que ver también mucho con las condiciones climáticas y en cuanto a volúmenes de precipitaciones. Recordemos Ujú. que la Argentina viene teniendo un déficit en cuanto a precipitaciones ya de mucho más del año 2021, que los regímenes de precipitación en el país han sido reducidos muchísimo y han aumentado los regímenes en el sentido de la intensidad de sequía en gran parte del país, y esto lo que hace es agudizar mucho más en cuanto a estos escenarios de incendios. Eh, Hay que tener en cuenta que la recuperación para estas zonas dañadas y perjudicadas para los incendios tomarán años, y cuando me refiero a años no me Sí. refiero a 10, 20 años, sino me refiero a 100, 200 años para que haya una muy buena recuperación de un ecosistema y sobre todo de una vegetación que ha sido arrasada por los Claro. incendios. O sea, volver a tener el ambiente que teníamos ahora vinculado con el ecosistema, ¿no? Flora y fauna, podría llegar a demandar 200 años para sanear Podría, esto. para ser exacto, más de 200 años, para que haya un buen funcionamiento, para que obviamente vuelva a cumplir su función, si bien no va a ser un ecosistema de lo que ya era antes, porque hay muchas especies silvestres que se van a ver desplazadas, y esto hay que Claro. ver en cómo viene recuperándose, y vuelvo a hablar de lo anterior, ¿no? También tiene que ver mucho con los regímenes de precipitaciones para que sea un entorno favorable para su recuperación. O sea que hay mucho por hacer y obviamente quizás en algunos lugares, no precisamente en áreas naturales protegidas, no se puede hacer intervención. Entonces esto tiene que ver mucho con el funcionamiento de la naturaleza y que haya favorable en cuanto a condiciones meteorológicas. Ujú. La verdad que uno, a ver, por lo que conoce, dice, bueno, son zonas que por lo general se recuperan, pero uno no piensa que lleva tanto tiempo volver a recuperar el ecosistema, si es que se logra, porque también después Eh, el tema de las especies pensaba, ¿no? De la fauna. Tal cual. Bueno, nosotros hoy actualmente en todos estos incendios que estamos viendo en la Patagonia, que es donde se centra la gran cantidad de Sí, focos de incendio con mayor intensidad, nosotros estamos hablando únicamente de vegetaciones que se ven perjudicadas. En este momento es muy imposible cuantificar las especies silvestres que se ven claro. perjudicados en estos entornos naturales, y algo muy importante que hay que tener en cuenta, que cuando el incendio pasa o cuando un fuego pasa, hay que tener en cuenta la intensidad del incendio en la zona. Eso también repercute mucho a la hora de su recuperación o su regeneración. Hay muchas, nosotros pongo como por ejemplo, Ujú. en la provincia de Corrientes, cuando tuvimos los grandes incendios, Sí, muchas de las vulvas, que es lo que tiene la vegetación, no se vieron dañadas en algunas zonas, pero en algunas zonas las vulvas, que es lo que permite la regeneración de las especies nativas, se ujú. vieron perjudicadas, y eso es ahí donde hay que intervenir para que obviamente vuelva a tener una recuperación, quizás una intervención humana, pero también muchas veces la naturaleza hace esa misma intervención de recuperación y restauración
inversión en estas zonas dañadas. Y en estos casos será necesario, si hablamos de la zona del Bolsón, por ejemplo, ¿será necesario la intervención humana para poder recuperar todo este ecosistema con mayor velocidad? Siempre y cuando no sea áreas naturales, posiblemente haya que intervenir. Recordemos que la zona del Bolsón también es zona de muchas chacras, entonces la intensidad del fuego es mucho más intenso, pero yo creo que sí hay zonas que obviamente para poder hacer una intervención es importante y crucial un relevamiento después de, obviamente, de los incendios, ver qué intensidad hubo en lugar en estos lugares para obviamente poder realizar una intervención si es necesario, o si no dejar obviamente que la naturaleza haga su proceso de regeneración. Y esto también, como vuelvo a decir, es cuestión de que haya precipitaciones, y que en estos momentos es algo que se escasea muchísimo en cuanto a condiciones favorables. Como ambientalista, ¿qué le genera, qué siente cuando ve, cuando percibe esto que pasa, estos incendios, y que son intencionales sobre todo? Bueno, por un lado, obviamente causa muchísima indignación, sobre todo por la tardía actuación ante estos escenarios, que obviamente los recursos, si bien los recursos son muy escasos, sobre todo en estos momentos, pero muchas veces en otros lugares, como por ejemplo en la zona del Bolsón, donde los recursos están, ya no es una cuestión de recursos, sino es una cuestión meteorológica, porque acá estamos hablando de que hay más de 100 brigadistas que están combatiendo, que uno comienza a ver y dice, es muy poco, pero también hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas son extremas. Hoy estos brigadistas están combatiendo los incendios en condiciones extremas, con un viento, con ráfagas de viento constantemente cambiando. Y acá también nos preguntamos, ¿no?, ¿qué está haciendo el Estado para obviamente favorecer en cuanto a agilizar los recursos y que no sigan siendo tardías? Por ejemplo, en el Parque Nacional Guapi, que si bien esto no fue un hecho intencional, sino fue un hecho natural, los recursos están dispuestos obviamente para combatir, pero obviamente las actuaciones ante estos escenarios son muy tardíos. La pregunta que obviamente siempre nos venimos haciendo es, ¿cuántos años más tenemos que seguir viendo estos escenarios para que haya un buen manejo y un buen manejo en cuanto a estrategia de recursos para poder evitar estos escenarios? Tenemos la tecnología, tenemos los recursos para poder evitar estos escenarios, pero lamentablemente no se están utilizando de manera adecuada. Yo, por ejemplo, estos escenarios, más allá de seguir a través de las imágenes y recaudar imágenes, vengo trabajando muchísimo con las imágenes satelitales de Copérnicus, que es de la Unión Europea, y a través de esas imágenes vengo haciendo un seguimiento constante, y también obviamente, ya que tengo acceso a estas imágenes, le voy aportando estas imágenes a las autoridades para que tengan en cuenta y que también obviamente puedan planear una estrategia de cómo combatir estas zonas dañadas, ¿no? Y eso es bueno, tener un seguimiento, uno entiende, para poder actuar, sobre todo esto, que se actúe, como decía, con mayor velocidad. Tal cual, que se actúe con mayor rapidez. Vuelvo a repetir, tenemos la tecnología y los recursos obviamente a disposición. Uno hoy tiene el acceso libre para poder ver en qué condiciones están determinadas zonas, cuáles son las zonas de mayor alto riesgo de ignición, que es ahí donde uno tiene que decir, bueno, acá hay que poner atención, poner en alerta a la población, sobre todo, que obviamente a cómo prepararnos ante esta situación y no tener que salir a la corrida porque el fuego está detrás de mi casa y uno sale con lo puesto. Incluso hemos tenido un montón de mensajes donde gente dejaban abandonadas sus mascotas porque muchas de las personas que iban a rescatarlo no dejaban que lleven sus mascotas, y mucha gente quedaba indignados porque no llevaban sus mascotas. Entonces, estar preparados sobre todo ante estos escenarios, y para esto es importante que el Estado también esté presente para obviamente apoyar y habilitar los recursos. Luis, un placer, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a usted y quedo a disposición. Muchas gracias.